Carrie Anthony Steiner nació el 13 de agosto de 1961 en Merced, California, dentro de una familia totalmente disfuncional. Dalbert Steiner no fue lo que se dice un buen padre para sus 5 hijos. Había tenido que recurrir a terapia por haber molestado sexualmente a 2 de sus hijas llamadas Cynthia y Corey. Una violencia que heredaría Carrie. Una de sus hermanas contaría, luego de los horribles crímenes, que su hermano también la había tocado inapropiadamente cuando ella tenía tan solo 10 años. Y una prima relató que él solía meterse debajo de la cama para espiarlas cuando se vestían y desvestían. Carrie se sentía cada vez más en las sombras. La vida de Carrie continuaría a los altos. En 1991 intentó suicidarse. En 1995 fue admitido en una institución psiquiátrica y en 1997 fue detenido por posesión de marihuana y metanfetaminas. Ese mismo año empezó a trabajar en el hotel Cedar Lodge del Parque Nacional Yosemite, en el mismo lugar donde en 1999 se consumaría como asesino en serie. Una fantasía que, según él mismo confesó a la policía, tenía desde los 7 años. Durante un año entero, Carrie Steiner había estado preparando su triple crimen. Había planeado matar a su novia y a sus 2 hijas, de 8 y 11 años, luego de violar a las pequeñas. Pero su macabro plan se desmoronó cuando apareció una visita inesperada. Volcó entonces su atención en el Hotel Cedar Lodge. Captaría allí a sus víctimas, en su propio lugar de trabajo. En 1998 había apuntado a 2 chicas finlandesas, pero tuvo que salir corriendo cuando llegó un acompañante de ellas. Se salvaron por muy poco. El 14 de febrero de 1999, día de San Valentín, a Erin Murphy, de 12 años, su hermana y 2 amigas fueron a divertirse al jacuzzi. Cuando entraron al agua, un joven de mucho pelo en el pecho ya estaba allí. Era Carrie Steiner, que las observaba con cuidado. Al rato, descubrió que estaban acompañadas por un hombre, Billy Murphy, el padre de las hermanas. Escaparon sin saberlo de un destino horrendo. Al día siguiente, 15 de febrero, Steiner eligió a otras 3 víctimas: Carol Sand, de 42 años, su hija Julie Sand, de 15 años, y la argentina Silvina Peloso, de 16 años. Las había visto en el lobby. Por la noche, las acechó desde la oscuridad en ese desolado hotel de montaña. Caminaba por allí y vi un auto rojo solo, estacionado frente al cuarto. La cortina del dormitorio estaba abierta y observé a 2 mujeres jóvenes y a la madre. No había un hombre allí, relató Carrie Steiner en su confesión grabada en 1999 y reproducida por ABC News. Steiner tenía puesto un mameluco de trabajo y llevaba una mochila que contenía una soga, un cuchillo grande, un rollo de cinta adhesiva y un revólver. Estaba todo preparado desde hacía mucho tiempo. Carol, Julie y Silvina habían partido desde Eureka hacia San Francisco el domingo 14 de febrero. Allí habían alquilado un auto Pontiac Grand Prix rojo y Carol había manejado hasta Stockton. Al día siguiente, siguieron caminando hasta el parque Yosemite, donde se registraron en el Cedar Lodge, un hotel en un lugar de ensueño en el medio de bosques y montañas. El hotel no era gran cosa, pero estaba muy bien ubicado para las excursiones. Las puertas y las ventanas de los cuartos, como suele ser en este tipo de hoteles, daban al exterior. Ese día pasearon encantadas por la foresta y caídas de agua. Cuando volvieron, cansadas al hotel, pasaron por la recepción, comieron unas hamburguesas en el restaurante y alquilaron un par de películas. Carol habló con su marido, Jens Sand, para contarle que habían llegado bien. Fue la última vez que se supo de ellas con vida. A las 11 de la noche del lunes 15 de febrero de 1999, un hombre joven con buena pinta, de pelo corto y rubio, enfundado en un mameluco de trabajo, tocó educadamente la puerta de la habitación 509. Se identificó como empleado del hotel,
pidió disculpas por molestar y les aseguró que había un caño roto en el baño del piso de arriba. El trabajo era urgente, pero le costó convencer a Carol de que necesitaba reparar la pérdida de agua en ese momento. Le explicó entonces que tendría que hacerla llamar desde la recepción. Ella finalmente accedió y le franqueó la puerta al temible hombre que deseaba convertirse en asesino. Carrie Steiner, de 37 años, trabajaba en el mantenimiento del hotel. La confesión de Carrie Steiner y el trabajo de la policía con la colaboración del FBI permitieron reconstruir los hechos en esa noche de espanto. El prejuicio estético sobre cómo debe verse un asesino sobrevoló a la investigación desde los comienzos. James Maddock, director de la delegación de Sacramento, California, del FBI, también fue víctima de ello. Carrie Steiner fue interrogado 2 veces. A nadie le llamó la atención el agradable y calmado empleado. De la reconstrucción resultó claro que Steiner había acechado a los ocupantes de la habitación 509. Las había espiado por la ventana. Las chicas veían una película y Carol leía en su cama que se separaba de la que compartían las jóvenes con una mesita con un velador que estaba encendido. Las cortinas abiertas le permitieron ver todo y tener el control absoluto de la situación. Cuando Carol le deja pasar, primero pasó al baño, donde estuvo unos minutos en silencio simulando trabajar. Julie y Silvina veían un video de Jerry Maguire tiradas en la cama. Salió del baño con un arma en la mano y las engañó por segunda vez. Les aseguró que solo quería robarles. Las ató, las amordazó y las separó. Llevó a las chicas al baño. Entonces estranguló a Carol con la soga que había llevado. En su cruda confesión, tiempo después, dijo que ahorcarla le llevó como 5 minutos y que estaba sorprendido por lo difícil que podía ser asfixiar a alguien. Además, afirmó fríamente que con ese crimen no sentía nada. Steiner sacó el cuerpo de Carol del cuarto en la oscuridad de la noche y lo arrastró hasta el baúl del Pontiac Grand Prix rojo alquilado. Volvió a la habitación y sacó a las adolescentes del baño. Les arrancó la ropa a los tirones y les exigió a las adolescentes que tuvieran relaciones entre ellas. La negativa de las chicas y su dificultad para mantener una erección terminó por irritarlo. Llevó a Silvina, que sollozaba, al baño y cerró la puerta. La hizo arrodillarse en la bañera, la violó y la ahorcó. En la cama había quedado Julie atada. La violó y la obligó a practicarle sexo oral. Luego la llevó a una habitación contigua donde la dejó atada y con la TV prendida, mientras ordenó y limpió la escena del crimen y trasladó el cuerpo de Silvina al baúl donde estaba el cadáver de Carol. Cuando llevé el cadáver de la chica al auto, ahí sí sentí que por primera vez en mi vida yo tenía el control, precisó Steiner a los investigadores. Dejó unas toallas húmedas en el baño como si se hubiesen bañado. Guardó las pertenencias de las víctimas en las valijas y las puso en el coche. Quería dar la sensación de que se habían marchado. Volvió a la habitación en la que estaba Julie, la envolvió con una manta y la llevó al auto. Julie conservó la calma, quería vivir. Le dijo llamarse Sarah. Steiner manejó sin rumbo por mucho tiempo. Con su calma, Julie casi logra que Steiner desista, pero su perverso instinto criminal era más fuerte. No sabía a dónde iba o qué estaba haciendo, simplemente manejaba y manejaba. Empecé a tener simpatía por la chica. Era una chica muy agradable y estaba muy calmada. No quería que sufriese como las otras, pero sé que sufrió, afirmó Steiner. Cuando llegaron al lago Don Pedro, la hizo bajarse del auto, la violó, la peinó y le dijo que la amaba. Después le pidió que se acostara boca abajo sobre la manta. Sacó su cuchillo y le abrió el cuello sin piedad. Durante 20 segundos, mientras ella moría desangrada, miró para otro lado, así lo relató el desalmado Steiner. Dejó el cuerpo de Julie tapado por las frazadas y escondido entre arbustos. El auto, con los otros 2 cuerpos en el baúl, lo condujo hasta un bosque donde lo tiró por un barranco.
un pino detuvo su caída. Se dirigió caminando hasta Sonora, donde llamó un radiotaxi. Era las 10 de la mañana del martes 16 de febrero. 2 días después, volvió a donde estaba el auto, lo roció con nafta y lo quemó. Antes había tomado la billetera de Carol, que luego tiró en la población de Modesto. Lo hizo para despistar a la policía, que ya estaba buscando con desesperación a las 3 mujeres desaparecidas. Jens Sund, preocupado por la falta de noticias, había reportado las ausencias a la policía y llamado a la familia de Silvina Peloso a la Argentina, que rápidamente viajó a los Estados Unidos. El FBI las buscaba denodada pero infructuosamente entre las montañas de Yosemite. Primero habían manejado la hipótesis de un accidente con el auto, pero cuando un joven halló la billetera de Carol en Modesto, todas esas teorías se cayeron. Comenzaron a pensar en un rapto. Cary Steiner fue uno de los primeros en ser interrogados. Vivía solo en un cuarto del hotel, parecía franco y era un buen trabajador. Un empleado colaborador que los ayudaba a recolectar las pruebas y les abría los dormitorios en las búsquedas de datos. Lo eliminaron enseguida de la lista de sospechosos. Un mes después, un llamado anónimo les dio una pista. Les dijo dónde ubicar el Pontiac rojo reducido a chatarra. El domingo 21 de marzo lo encontraron a 90 kilómetros de allí. En el capó encontraron una frase escrita con una navaja: «Tenemos a Sarah». Otra vez, Cary Steiner intentaba distraerlos. Dentro del baúl estaban los cuerpos de Carol y Silvina. Sus identidades fueron reconocidas por los registros dentales, pero el cuerpo de Julie no estaba allí. 6 días después, la policía recibió una nota. Steiner se volvía más y más audaz. Con un mapa que le revelaba dónde estaba el tercer cuerpo, esa nota decía: «Tuvimos diversión con esta». Encontraron a Julie Sund. Había sido violada y degollada. El FBI estaba desorientado. El terrible asesino los guiaba en su ceguera y ellos no podían identificarlo. Quizás no hubiesen aprendido jamás a Steiner si no hubiese vuelto a asesinar. El verano de 1999, el 21 de julio, eligió una nueva víctima, la pelirroja Jolie Ruth Armstrong, de 26 años, una naturalista que trabajaba con programas educacionales en Yosemite. Él la acechó, observó su cabaña desde la distancia, explicó que parecía estar sola cada vez que entraba y salía al exterior. Ella, en realidad, estaba armando su mochila para un viaje con amigos. Steiner entró, la sorprendió, la amenazó con un arma y la ató con cinta. Luego, la subió a su auto azul. Mientras él manejaba, ella quiso escapar. Se lanzó valientemente por la ventana del coche y comenzó a correr. Él paró, la alcanzó, la violó y la decapitó. Lo que iba a ser fácil para él. No estaba acostumbrado a que sus víctimas tuvieran la oportunidad de defenderse. Con Joy no lo fue. Quizás porque ella tenía muy fresco el reciente triple crimen de la zona. Joy Armstrong fue reportada como desaparecida y la policía fue a su vivienda. Allí encontraron unos anteojos rotos, un sombrero y huellas de ruedas de neumáticos en el camino. Demasiada evidencia esta vez para salir impune. Steiner lo sabía. La pelea con Joy lo había descolocado. Además, había un testigo que había visto su auto azul en el lugar el día del homicidio. Fueron a buscar al dueño del coche y lo encontraron en una colonia nudista, Laguna del Sur, 2 horas al norte de Yosemite. Su confesión de 2 horas al FBI fue enteramente grabada. Allí admitía los 4 crímenes. No ahorró detalles y reveló también al agente del FBI, Jeff Rinek, lo que había planeado hacer con su propia novia y sus 2 hijas. Lina, una de ellas, relató que cuando Rinek se lo comunicó, ellas quedaron petrificadas durante años por lo que les podría haber ocurrido. Ese día de la confesión, Steiner le admitió a Rinek en cámara Gazelle: «Me gusta mirar fotos de chicas pequeñas». Y relató: «Es irónico porque amo la vida tanto y estar con mis amigos maravillándome de la naturaleza». Y al siguiente minuto,
Es como que puedo matar a todo el mundo en la faz de la Tierra. Eso me tortura. Va y viene, como un partido de tenis. Los psiquiatras que evaluaron a Steiner le revelaron que en su familia hubo enfermedades mentales y abusos sexuales durante 5 generaciones. Se supo también por ellos que a los 3 años, Carrie Steiner había sido diagnosticado con tricotilomanía, la enfermedad obsesiva compulsiva que lleva a arrancarse el pelo. A los 7 años había presentado la primera fantasía sexual violenta mientras esperaba a sus padres en la verdulería. Soñaba con secuestrar a las cajeras y matarlas. A los 12 soñaba con mujeres violadas en manada. Los informes médicos dijeron que su cerebro presentaba anormalidades que eran consistentes con esquizofrenia, desorden psicótico, parafilia y trastornos compulsivos obsesivos. En su confesión, dijo: "Soy culpable. Yo maté a Carol Son, Julie Sun y Silvina Peloso y Joy Armstrong", para luego aclararle cínicamente a las familias de sus víctimas: "Lamento que ellas estuvieran donde estuvieron. Desearía que me hubiera podido controlar a mí mismo y no hubiera hecho lo que hice". Steiner aseguró que lamentaba no haber podido controlar el impulso de asesinar a Armstrong. En realidad, se arrepentía porque eso lo había permitido al FBI llegar hasta él. Steiner no tuvo empachos en decirle a la policía que hubiese continuado asesinando hasta que me apresaran o me suicidara. Carrie Steiner, el hombre amable y adorable en el que nadie parecía intuir un temible monstruo y asesino en su interior. Lleva casi 18 años en la fila de la muerte en la cárcel de máxima seguridad llamada San Quentin, en California. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.